Buenos días y bienvenidos a este evento del Grupo Empresarial de Mósine, del sueño a la realidad, el camino para escribir y publicar un libro. Mi nombre es Vanessa Quinn, soy escritora autopublicada de la casa editorial de Mósine, una de las empresas del Grupo Empresarial de Mósine. El otro es la librería Inframundo, que la pueden encontrar en el municipio de Nemocón, y aquí en Corferias la pueden encontrar en el pabellón 3, están 232. Y la Escuela de Escritores de Mósine, de la que muy orgullosamente soy exalumna y en el que tengo la oportunidad de presentar a estos 4 autores debutantes que también son estudiantes de la escuela. Quiero que cada uno se presente. Quiero que comencemos por Claudia. Gracias, Vane. Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Claudia Rodríguez. Yo tengo 47 años, soy casada. Mi seudónimo de escritora es Clau Seyaví. Clau, por mi nombre, que es Claudia, que significa guardiana del fuego sagrado del hogar. Y Seyaví, que es parte de una leyenda de los indios cancuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta. En este proceso llevo ya 2 años en la escuela, ya este año terminamos y ha sido pues muy valioso realmente. Y pues hoy estamos acá para compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido durante este tiempo. Y doy gracias pues a Dios por este día y adicional quiero dedicar este día a mi tío Hernando Sánchez, que es, ya está en el cielo, pero él fue uno de los inspiradores pues para este camino. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sergio Zafón. Yo actualmente me desempeño como funcionario de Naciones Unidas, pero en el pasado he sido también periodista y escritor. Esta es pues, de la primera experiencia escribiendo una novela. Ha sido un camino muy interesante, de mucho aprendizaje. Eh, Me encanta sobre todo lo que tiene que ver con la novela histórica, es lo que me apasiona y lo que estoy intentando desarrollar. Este pues ha sido una meta y un sueño que afortunadamente encontré esta escuela que me ayudó a materializarlo, a organizarlo y a sacarlo adelante. Entonces, pues me llena de orgullo y de mucho placer estar acá con ustedes y compartir nuestra experiencia de cómo es sacar este sueño adelante. Muchas gracias. Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Ángel, soy consultor en informática, soy hacker y forense y también soy librero. Soy un bicho raro acá, pero la escuela me está dando la posibilidad de escribir algo que pensé que una persona como yo no podía llegar a lograr porque soy como muy fuera del ámbito, pero con la estructura, con las enseñanzas que he tenido, estoy cumpliendo mi sueño de en algún momento tener mi novela y posiblemente este año. Me enfoco bastante en la fantasía latinoamericana, bastante en el tema de leyenda, bastante en todo lo que tiene que ver, una especie de Señor de los Anillos argentino-colombiano. Pero bueno, acá estamos. Buenos días, mi nombre es Natalia Ramírez. Pueden encontrar como Natalie en todo lado. Eh, Aló, no. Me pueden encontrar como Natalie Mon en todo lado. Natalie por mi nombre y Mon, la terminación es por Digimon. Me encanta Digimon. Es una de las fuentes de inspiración de mis escritos, lo que es el anime, los videojuegos. Últimamente he estado jugando bastante un videojuego que se llama Genshin Impact, me encanta. Y hay un componente como de aventura que quiero agregar a mi novela actual. También me interesa mucho los idiomas. Ahorita estoy estudiando coreano, me estoy enfocando mucho en la parte de la cultura coreana. Estoy viendo K-dramas, nunca los había visto. Se los recomiendo. Si no han visto K-dramas, por favor, empiecen. Y bueno, ese soy yo. Estoy escribiendo actualmente una novela de fantasía colombiana. Bueno, una de las cosas más difíciles de pronto que puede darse a un escritor es enfrentarse a la hoja en blanco, ¿sí? Yo quiero que ustedes nos cuenten qué parte del proceso les pareció más difícil
comenzar, mantener la constancia o llegar al final de la historia. ¿Y cómo hicieron para superar esos bloqueos creativos? Bueno, antes de contestar la pregunta, se me olvidó antecitos contarles un poco qué tipo de novela estoy escribiendo. Estoy escribiendo ciencia ficción. Pues todo el tema siempre me ha encantado como la parte de los avances tecnológicos y cómo pues esto se puede reflejar también hacia el futuro. Entonces eso es parte de lo que cuento en la novela. Bueno, contestando a tu pregunta, Vane, pues para mí una de las dificultades más grandes durante el proceso, porque pues ya vamos como finalizando, fue la parte intermedia de los ajustes, porque la primera pues uno empieza como a escribir todo lo que le nace del corazón, de la mente, como que lo plasma, ¿no? Pero cuando ya hay que darle coherencia en la parte como de cabeza de editor, entonces comenzar a mirar cuáles son los ajustes en tiempo, por ejemplo, en mi caso tenía que mirar que hubiera una coherencia temporal, una coherencia en la parte de los hechos, que la novela realmente pues tuviera un hilo coherente de principio a fin, que no la no dijera 2 años y luego 3 años. Bueno, o sea, todo eso hay que coordinar. También la coherencia en los personajes, porque los personajes se tienen que sostener y mantener durante toda la novela. Entonces, esa parte de la revisión de los ajustes es lo que me costó a mí más, como para poder como revisar esa parte. Y ya lo del bloqueo, por lo menos en la parte de ciencia ficción, cuando yo decía, pero ¿cómo podría hacer esto en el futuro? Pues me remitía un poco a los futuristas, porque hay gente que se dedica a eso, a pensar el futuro y mirar cómo qué planteaban ellos y también a leer las investigaciones un poco de la ciencia respecto a algunas cosas. Entonces ahí me destrababa un poco y claro, ya lo ponía como la parte de mi imaginación en eso. Bueno, en mi caso, la parte más difícil fue el final, sin duda, y eso tiene que ver es porque la novela empezó a cobrar su propia vida. Entonces, un poco la planeación que había hecho desde el principio a mitad de la novela empezó a cambiar y me di cuenta que ese final que yo esperaba escribir no estaba acorde a cómo se había, pues, como había desarrollado la historia. Entonces, a mitad del camino empecé a volver a revisitar los primeros capítulos para que coincidieran con ese nuevo final que yo siento que la vida, pues que la historia cobró su propia vida y me fue llevando a un final diferente del que había pensado al principio. A eso se le suma que cuando uno ya se está sintiendo cerquita del final, le entra mucha ansiedad y uno tiene afán, quiero terminarlo ya, quiero ver el producto finalizado y esa ansiedad también pues hace que uno pues quiera como afanar y llegar hasta el final. Y ese es un error porque pues a veces pues uno no debería dedicar más tiempo y debería ser más consciente en el proceso de llegar al final de la novela. Esa es mi experiencia personal. Frente a los bloqueos, que fueron bastantes, a mí lo que me ayudaba mucho es primero volver a releer lo que ya había escrito, como para acordarme y como para volver a coger el hilo que a veces uno siente que pierde. Y lo segundo es que intentaba buscar historias similares o como del mismo mundo o de la misma época en la que yo estaba escribiendo. Y eso me inspiraba, y me daba ideas y me destrababa en ese proceso. A veces también lo que sucede es que uno planea, no, listo, el sábado por la mañana voy a dedicarle 3 horas a escribir. Y a veces la realidad no es así. A veces uno es el sábado por la mañana, tiene otras cosas en la cabeza y a veces ese tiempo que uno había pensado dedicar no, pues no estás inspirado, ¿cierto? Entonces es algo un poco frustrante, pero que hay que entender que es parte del proceso y pues buscar como ese tipo de estrategias, como buscar cómo inspirarse o buscar otros referentes o releer lo que uno ya tiene también ayuda como a superar ese bloqueo. En mi caso, es que hubo varias partes que fueron complicadas, pero
Creo que fue entender, gracias a la escuela, que la motivación versus las constancias es un diferenciador enorme. O sea, uno empieza muy motivado al comienzo, escribiendo 1500 palabras diarias, a la semana empieza a escribir 1000, a la otra semana 800, y así va bajando, bajando, hasta que no escribe nada y deja eso ahí porque nos gana un poquito la realidad, el trabajo, los problemas diarios. Y con la escuela aprendí que la constancia es un factor importante. Escribir 500 palabras cada día, 500, 500, 500, 500, 500, 500, con el tiempo hace que tengas un libro en tus manos y que digan en qué momento lo escribí. La parte de bloqueo de escritor, simplemente dejo de escribir durante un momento y retomo y vuelve, ya que nos enseñan un poquito sobre la estructura, sobre cómo pasar ese bloqueo de escritor, hablando también con mis compañeros dentro de las clases, viendo series, o sea, haciendo otra cosa que sé que en algún momento va a destrabar eso, pero la constancia es algo que aprendí que es nuestra herramienta principal. A mí también lo que más me costó fue mantener esa constancia. Al inicio, cuando empezamos a escribir, lo hicimos dentro del semestre, todos reunidos en la misma clase, entonces estaba como la motivación que comentaba Manuel. Siempre estábamos escribiendo y pendientes de los demás. Cuando ya se acabó el semestre, fue como, bueno, sigamos con la vida, pasaron muchas cosas, entonces como que uno le empieza a bajar el ritmo. Ya entonces también me pasó como Sergio, que a medida que iba escribiendo mi novela, cambió muchísimo. Yo la tenía planeada para 2 libros y al final me di cuenta que no, que en uno solo pues estaba toda la historia completa. Y entonces empecé a desarrollar esa historia ahora a partir de cómo sería un solo libro. También me puse a mirar películas o series similares a la temática que estoy tratando y eso me ayudó como a inspirarme en ciertas partes que yo veía como complicadas. Habían, digamos, como a mí me gusta la exploración y estoy incluyendo eso. Hay unos puzzles o rompecabezas o algo que necesitan los protagonistas pasar, unas pruebas. No tenía idea de cómo hacer eso. Entonces me puse a ver películas de exploración, no sé, mm, bueno, esa de Disney del Tesoro Nacional con Nicolas Cage, que es una película como el 2005 más o menos. Esa película me dio como base para volver a escribir, porque también o sea, mi cerebro decía, está muy complicado escribir esta parte, mejor dejémoslo. Y dejaba de escribir completamente. Entonces, tomando esa inspiración de las películas y viendo cosas relacionadas a lo que estaba escribiendo, por fin volví a retomar la escritura. Ya no como antes, como 1500 palabras diarias, sino 500, 200, a veces escribo 100, pero lo importante es que sigo avanzando, no dejarlo ahí. Y como me quité también el bloqueo, empecé también a escribir mi diario. Hace muchísimos años que no escribía como lo que sentía para mí misma y eso me ayudó bastante a otra vez retomar esa constancia en la escritura, así fuera aparte de la novela, pero pues era algo que me servía como para estar escribiendo diariamente. Y adicional también empecé a escribir canciones. ah, como las canciones son más cortas, pues me servía como de ejercicio también para empezar a escribir. O sea, la idea era empezar por algún lado. Entonces ya eso me sirvió como para retomar la escritura. Bueno, si ustedes pudieran resumir su experiencia como autores nuevos en una palabra o en una frase, ¿cuál sería? Bueno, esa pregunta estaba muy difícil, entonces empecé a buscar como qué podría hacer. Entonces encontré como esta frase, cumplir un sueño con los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque al inicio, pues como decía Sergio, no es todo, entonces empieza como a pensar en una cosa, en otra, incluir un montón de cosas en la novela. La escuela de verdad nos ayudó mucho a encauzar y poder como sacar las ideas realmente las que iban a ir en la novela. Y sobre todo este último semestre para nosotros ha sido muy importante porque es como
abrirnos los ojos a la realidad editorial, porque una cosa es, sí, quiero escribir, me empeño en escribir, saco el tiempo para escribir, pero ya a la hora de publicar, pues hay que enfrentarse a lo que es el mundo editorial. Y todo esto que nos contó Ani, nuestra profe, la escritora, en el curso acerca de cómo funciona el mundo editorial, también cómo es la parte de derechos de autor, que es súper importante cuando va uno a publicar. También como si es mejor autopublicarse o la parte de las editoriales, bueno, en fin, muchas cosas, muchas herramientas que nos dieron. Para mí eso fue poner los pies en la tierra. Entonces es como, bueno, si quiero dedicarme a esto, ya sé cómo que lo acepto o no y pues cómo dar el paso. Bueno, para mí mi proceso lo podría definir como la intersección entre la creatividad y la disciplina. Cuando se juntan esos dos factores que no, a veces no es tan fácil de reunir en un solo espacio, es cuando el proceso de escritura fluye. Se necesita de los dos, se necesita tanto de la creatividad, de la inspiración y del proceso creativo, pero también se necesita esa disciplina, esa constancia y ese tiempo y dedicación que todos estamos hablando acá, que cada vez es más difícil en el mundo moderno encontrar, ¿no? Porque hoy en día vivimos llenos de distracciones, el tráfico de la ciudad, el trabajo, la vida personal, el fin de semana a veces es demasiado cortico para todo lo que uno quiere y necesita hacer. Entonces, cuando se juntan esos dos factores, especialmente la creatividad y la constancia, es ahí cuando se materializa ese sueño de escribir. Una palabra para el comienzo, caos. O sea, al principio tuve un encuentro caótico con escribir, las ideas se chocaban entre ellas, los personajes no tenían sentido, no tenían una estructura definida, pero con el tiempo encontré como una palabra distinta que es tranquilidad. Simplemente dejé que las cosas fluyan, seguí una estructura, las ideas iban tomando forma, se iban interconectando y ya sobre el final esa tranquilidad es la que tengo. Para mí una palabra sería una experiencia reveladora. Me descubrí bastante a través de la escritura de mi libro, cómo me sentía yo escribiendo. Hubo una persona que conocí que moldeó uno de los personajes que tengo dentro del libro, que no me lo esperaba para nada. Y eso me ayudó a darle forma también al final de la novela. O sea, no tenía idea de cómo iba a salir el libro y al final sí, ahora ya por fin todo encajó. Entonces sí fue una experiencia bastante reveladora para mí. Bueno, yo sé que la mayoría de los jóvenes que de pronto llegaron un poquito tarde, y yo sé que es por la entrada de Corferias, les hago un pequeño resumen. Nosotros somos de una escuela de escritores que se llama Nemocine y mis compañeros son autores que acaban de escribir su primera novela. Entonces, aprovechando esa información y los que estuvieron ya desde el principio, quiero abrir el espacio a preguntas que quieran hacerles a los compañeros que están acá. Bueno, muy buenos días. Felicitaciones a los cuatro y felicitaciones a la directora y profesora de la escuela. Bueno, yo siempre he tenido esa inquietud también de escribir algo, especialmente de mi vida. Pero han hablado de la inspiración. ¿Cómo llega? La inspiración llega en el día a día, de ver a las personas que querés a tu lado, de ver a tu hijo, a tu esposa, de ver a las personas que querés. O sea, muchas veces te inspiras en ellos, te motivas en ellos. También llegas viendo películas, en mi caso jugando videojuegos. Los videojuegos cuentan muchas historias. Es otro formato que también te trae inspiración, pero por lo general uno en las personas que va viendo en el día a día encuentra cositas que lo va agregando de manera casi que natural. Somos chismosos los escritores, eso escuché varias veces, sobre todo de nuestra profesora que dice que somos chismosos y muchas veces esos chismes que vamos agarrando los plasmamos sin quererlo. Entonces la inspiración llega de ahí.
Sí, yo creo que, por lo menos en mi caso, cuando inicié la novela fue por un sueño que tuve bastante como fuerte. Y yo dije, no, esto tengo que escribirlo. Y empecé a escribir desde ahí y luego ya empecé a unir como otras vivencias, lo que dice Manuel, pues de mi vida, porque ciertamente, digamos, cuando decidí escribir la novela, pues les cuento, fue más cuando empecé como a olvidar las cosas, ¿sí? Porque pues digamos, genéticamente tengo ahí un inconveniente con la parte de que se me olvidan las cosas. Y dije, no, que tal un día se me olvide mi vida, o sea, ya no vuelva como a recordar. Entonces decidí eh, plasmar parte de mi vida como en la novela, como dicen mis compañeros, eso va modificando, pero parte de la inspiración, pues sí. Yo creo que el tema de la inspiración es algo que viene y va. Y hay momentos donde esa es como una llama que se aviva. Y yo creo que empieza por encontrar ese tema que te apasiona. Esa primera idea, esa primera chispa es muy importante. Y cuando uno encuentra ese tema del que uno no puede parar de leer, que uno no puede parar de investigar, de comprender, de preguntar a la gente que sabe de eso, ahí es donde empieza esa chispa, pero como es fuego, hay que alimentarlo y hay que buscar la forma de reinspirarse, de reconectarse con esa idea inicial, de buscar material que le ayude a uno a hacer crecer esa llama y a llenar ese deseo. Sí, totalmente de acuerdo con Sergio. Primero, inicia con algo que te apasione, que te guste, no sé, un drama, una serie, una película. De ahí, revisa qué parte exactamente te gusta y empieza a pensar qué pasaría si tal cosa, si lo mezclo con un evento de mi vida. Y empieza a escribir, así sea un párrafo, 100 palabras, no más. Y así, diariamente empieza a tomar ese ejercicio. Y la inspiración también es algo que tú buscas. O sea, puede también llegar, pero si tú la buscas es como más sencillo que puedas empezar a escribir algo, pues realmente de lo que deseas escribir. Yo tengo una última pregunta. Primero, antes de la pregunta, pues quiero decirles que estoy muy orgullosa de ustedes por todo lo que han logrado. Mi pregunta es, la charla se llama Del sueño a la realidad. Quiero saber si cumplieron su sueño. Bueno, me obligaron a responder a mí primero. Yo sí cumplí mi sueño. Yo desde niña había querido escribir una historia, pero digamos que por la mente que tengo que es demasiado activa y que no logro como agarrar una idea, se me dificultaba. Y pues gracias al curso de programa de incubación para escritores de novela de Nemocine, yo logré escribir mi novela y ya la tengo publicada. El que guste puede ir al pabellón 3, están 232, ahí la tengo y tenemos descuento para los que asistieron hoy a la charla. Se llama La profecía de los 7 y es una historia de fantasía oscura, tirando al terror y con un poquito de gore, que yo sé que a los muchachos y a los muchachos jóvenes les gusta. Y pues sí, yo sí cumplí mi sueño. Bueno, yo diría que estoy en el proceso de cumplirlo. Creo que estamos como en esa parte álgida, pues ya como de hacer los últimos ajustes de acuerdo a las recomendaciones de los compañeros y de Ani, pero confiando en Dios y pues con el esfuerzo, porque se necesita eso también, creo que sí lo voy a lograr. Yo creo que estos últimos semestres yo me he dado cuenta que yo pensaba que lo más difícil era escribir la novela y sí es una de las partes más importantes, pero también hay mucho trabajo que se viene detrás y que sigue después de haber escrito como ese primer borrador. Hay todo un proyecto de edición, hay un proyecto también de ese desarrollo de, bueno, yo como autor, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi marca? ¿Cuál es mi imagen? ¿Cuál es lo que yo quiero transmitirle a mi público? Y eso es algo que yo creo que al principio de pronto no estaba tan claro que había que hacer. Entonces, es un sueño que está igual que Clau en progreso,
va por buen camino, pero todavía falta mucho trabajo para lograr esa etapa ya de autopublicación, que creo que es el objetivo de todos. En mi caso, no era mi sueño y cuando me di cuenta ya lo estaba cumpliendo. O sea, no era mi sueño ser escritor ni nada de eso, pero cuando me di cuenta que posiblemente era un sueño que lo tenía escondido, ya lo estaba cumpliendo, así que voy por ese camino. Para mí es un sueño que se está volviendo realidad, sigue en proceso, pero eso no quiere decir que no se vaya a cumplir. Simplemente la vida pasaron cosas y el proceso se detuvo un poco, pero ahí sigue. Entonces, sí es un sueño que sigue ahí y que voy a cumplir. Bueno, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, este era un poquito corto. Gracias a los que estuvieron desde el principio, gracias a los muchachos también que prestaron atención. Yo quiero que les den un fuerte aplauso aquí a los estudiantes de la escuela. Y si están interesados, pueden preguntarnos ahorita aquí en la salida de la sala.